Vale la pena recordar que estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles y que en él estamos encontrando cosas muy valiosas para nosotros como iglesia. Triunfar, caminar de la mano del Señor, de victoria en victoria. Y en Hechos de los Apóstoles, pues es maravilloso saber que encontramos esa hermosa pregunta: ¿quién eres, Señor? Pregunta que nos ha estado ayudando mucho, ¿cierto? ¿Cierto, iglesia? Me gustaría mucho hallar respuestas de ustedes. Estamos encontrando valiosos argumentos de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y es muy valioso saber eso, porque saber quién es Jesús, pues primero nos permite adorar a un Dios conocido, a Jesús. Nos permite alcanzar salvación porque, por supuesto, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que el Padre le resucitó de los muertos y creyeres de todo corazón, serás salvo. Así que conocer a Jesús, pues por supuesto es nuclear, es fundamental para la iglesia, por donde lo mire. Y conocer a Jesús también nos va a permitir vivir de una manera diferente, porque conociendo a Jesús conocemos la voluntad de Dios en cuanto a cómo debemos vivir. Y en la búsqueda de esa respuesta, pues hoy tenemos una nueva respuesta. Venimos estudiando el libro de Apocalipsis, especialmente las 7 iglesias, y hoy llegamos a la última iglesia. Llegamos al final de esta parte de las iglesias, porque en cada una de ellas habíamos hallado una descripción de Jesús. Porque Jesús, por supuesto, se presenta, pero no solamente diciendo, mire, aquí estoy yo. No, Él se presentó en cada iglesia con un atributo, con parte de su esencia, para que, de acuerdo a la vivencia de esa iglesia observara quién es Jesús en medio de esa iglesia. La Odisea no es la excepción. La Odisea es una iglesia que pues tuvo un encuentro con Jesús bastante fuerte. En esta iglesia y en la carta dirigida a esta iglesia no vamos a encontrar ningún elogio de parte de Jesús. Por lo tanto, es un mensaje bastante fuerte para la iglesia de la Odisea, pero también es bastante fuerte para nosotros el día de hoy. Y bueno, a mí en homilética me dijeron siempre que yo no debía pedir excusas por un sermón fuerte. Y no lo voy a hacer. Porque lo que hay que decir, pues hay que decirlo. No siempre las cosas son de elogios, de triunfos. Pues el Señor le habló a su iglesia y en su conversación a esta iglesia, pues se mostró, le amonestó, le reprendió fuertemente, pero también le propuso salir de allí. Así que yo hoy quiero traerles a ustedes estos elementos que presenta Jesús a la iglesia de la Odisea. Y quiero que usted abra su corazón con humildad, con sencillez, y quiero que no lo vaya a tomar personal. Ya a esta edad y ya en este tiempo de estar pastoreando la iglesia, es muy importante para mí que usted no tome las exposiciones de la palabra de usted contra mí o de mí contra usted. No, vamos a abrir el corazón y vamos a escuchar lo que dice el Señor. Amén. Amén.
¿De verdad? Sí. Sí, ok. Bueno. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 14 al 22 dice. Quiero que se tome su buen tiempo para que meditemos en esto. ¿Quiere ponerse de pie para que leamos juntos? Versículo 14. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14 dice. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Pueden sentarse. Pensando en el título para el sermón de hoy con esta iglesia y con este mensaje tan tremendo que nos deja aquí Jesús, pues uno lucha un poquito, ¿cierto? Entonces yo era pensando, ¿quién eres, Señor? El que vomita a los tibios. Ay, no, pero es que no puedo decir eso. Ay, pero ya lo dije, ¿cierto? No quería decir eso, pero era un título como bastante fuerte. Jesús, el que vomita a los tibios. Y era yo pensando, Señor, ¿cómo hacer para titular esto y de modo que sea edificante, que sea confrontante, pero que tampoco sea insultante? Sin embargo, pues el texto nos lleva a pensar en que sí, Jesús vomita al tibio. Y aunque la palabra vomitar no sea la palabra más elegante para usar en una predicación, pues el texto lo dice. Sin embargo, pensé y me pregunté, según el texto, ¿quién es el Señor según este pasaje? Bien, sí, Él me muestra unos atributos, pero llegué a una conclusión, llegué a una respuesta en este texto que me llamó mucho la atención y que creo que el Señor me ayudó. ¿Quién eres, Señor? El que toca a la puerta de los tibios. El que toca a la puerta de los tibios. Indudablemente el texto está haciendo alusión a un sector de la iglesia allá en la Odisea, pues que son descritos como tibios, término que vamos a aclarar un poquitico más adelante. Pero es muy importante que contextualicemos el por qué Jesús toca la puerta, por qué Jesús está refiriéndose a grados de temperatura, frío, caliente, tibio. Toda esa metáfora, porque Jesús se acerca a esta iglesia y le habla en estos términos. Porque
les resaltó conceptos como de que ustedes son ricos. Y en verdad eran ricos. Contextualicemos un poquitico la historia de esta iglesia y de esta carta y de las razones por las cuales Jesús se le presenta a esta congregación de esta manera. Comienza aquí, entonces, la séptima y última carta a las iglesias de Asia Menor y constituye una serie de amonestaciones y de severas descripciones para esta congregación. ¿Qué es la Odisea o por qué hablar de esa iglesia? ¿Qué pasa en esa iglesia? La Odisea es una ciudad situada en un vecindario muy especial de Asia Menor. Estaba situada en un lugar donde habían aguas termales, cercana a unas aguas termales. Y en esta ciudad se levantó una famosa escuela de medicina. Allí había mucha prosperidad, allí había un buen desarrollo, era una iglesia, una ciudad bastante próspera de la época, muy desarrollada. Como les vengo diciendo, escuela famosa de medicina. Se producían muchos remedios para la vista, de ahí por el concepto de que colirio para los ojos. En esta ciudad se tejían vestiduras de lana negra, suave, de las ovejas del valle. Era especialmente famosa por su riqueza. Era una ciudad próspera, una ciudad de buen dinero, había mucha economía y llegó a ser centro comercial financiero. Dicen todos los historiadores en los que estuve haciendo la tarea, que yo hice la tarea. Era el hogar de millonarios, incluso dicen los historiadores que era una ciudad donde habían teatros, así que había mucha cultura. Era importante en eso. Había un estadio, no para jugar fútbol, pero sí se hacía mucho lo que era el atletismo y muchas otras disciplinas. Gimnasios con baños. Era una ciudad bastante moderna para la época. Era una ciudad muy rica. Sus habitantes incluso rechazaron un día, cuando hubo una catástrofe, rechazaron auxilios del gobierno cuando fue destruida por un terremoto. Ella misma tenía cómo volverse a levantar. Una ciudad, muy moderna, muy solvente, con gente muy rica, que llegaron al punto de pensar que no necesitaban nada ni nadie. Ese era el contexto de la Odisea. Y pues había también otro sector de aguas frías muy cercano. Entonces había sectores de aguas termales calientes y había también cercano un lugar de aguas frescas. ¿Esto qué hizo? ¿Esto qué produjo en la iglesia? Esto produjo en sus habitantes y por supuesto dentro de la iglesia la ilusión de la suficiencia. La famosa arrogancia de aquellos que se creen que ya lo tienen todo. Eso se forjó mucho en el corazón del habitante de la Odisea. Y por supuesto la iglesia se dejó permear por esto. Se dejó permear por la superioridad, la prepotencia, creerse en que eran óptimos como ciudadanos, pues no necesitamos ayuda de nadie. Algo muy similar al ambiente de esta ciudad, ¿cierto? Lo que los convirtió como cristianos en unos pésimos tibios.
y como tibios, vomitivos y repugnantes. Son palabras muy fuertes, porque estamos hablando no solo de la ciudad, estamos hablando de los integrantes de esta congregación, de la Odisea, que era muy lamentable. Yo creo que era tenebroso pastorear esa iglesia. Muy tenebroso uno ser el pastor de una iglesia tan sobrada. Es muy tenebroso ser el pastor de una manada, hablo en términos de ovejas, de arrogantes, sobrados, que todas se las saben, con muy buen presupuesto, porque creen que tienen con qué mercar y pagar los servicios, un buen arriendo, un buen apartamento, ya que no se les puede decir nada. Debía ser tenebroso ser el pastor de una iglesia como esas, ¿cierto? Esa iglesia. Ahora, cualquier parecido con la realidad es solo mera coincidencia. Es una congregación donde la autosuficiencia imperaba. Seguramente era muy difícil colocar en disciplina a una persona, porque como eran tan autosuficientes, pues imagínense cómo les va a decir a uno que lo están haciendo mal. O cómo puede decirles uno a una iglesia autosuficiente, mire, usted se equivocó y por lo tanto no debe servir ya hasta tanto no se restaure y realice. No, en esta iglesia con su autosuficiencia yo creo que era muy, muy difícil amonestarle. Era muy difícil, había que hablarle solo de cositas buenas. Y si uno de pronto en una iglesia autosuficiente habla de las cosas malas, difíciles, confronta, pues terminan enojándose. Ese predicador no sirve. Ese predicador es muy amargo o es muy agrandado o cree pues que todo lo tiene listo y comienza en una rivalidad más personal. Eso es lo que puede llegar a ocurrir en una iglesia de arrogantes, en una iglesia de autosuficientes que se pastorean a sí mismos, que cuando cometen una falla se autodisciplinan secretamente, dejan los cargos, se van y nadie se dio cuenta. Debió haber sido muy difícil pastorear una iglesia como la Odisea. Pero esa iglesia, con todas esas dificultades, seguía siendo iglesia del Señor. Lo tremendo. Con todo y eso, cualquiera creería que es una cuestión mundana, pues, y que eso estaban llenos era de demonios. Seguían siendo la iglesia. Porque el texto me dice muy claramente, escribe al ángel de la iglesia. O sea, que ellos eran iglesia del Señor. Tan iglesia eran que pues Jesús se les presentó. Y Jesús llegó para tocarles la puerta a los tibios que pertenecían a esa iglesia. Y que tibios y todo, pues vomitivos y todo, eran iglesia. No podemos olvidar eso. Seguían siendo iglesia. Para que acá no interpretemos con arrogancia de que entonces los calientes son los buenos y los de la iglesia, los fríos ni se les ocurra y los tibios menos. Para nada tiene que ver el texto con eso. Se está refiriendo a una iglesia que tiene una población de tibios y que a esa población de tibios también el Señor Jesús se les presenta y les toca la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Capítulo 3, versículo 20. Texto, valga la aclaración, yo sé que la mayoría de aquí lo saben, pero como me enseñaron a mí en pedagogía, uno no puede dar nada por sentado. ¿Cierto, maestros? Los maestros que hay aquí. En pedagogía, usted no puede dar nada por sentado. Entonces no voy a dar por sentado que usted ya lo sabe. Si soy reiterativo, pues téngame paciencia.
Apocalipsis 3:20 no es para evangelizar. No es que Jesús esté tocando a la puerta para llamar inconversos, esperando que los inconversos le abran la puerta. Ahí se va a quedar esperando. Los inconversos no abren la puerta. Y es un texto que gusta mucho para el evangelismo, y entonces el Señor está tocando a la puerta. ¿Por qué no abres la puerta de tu corazón y le entregas tu vida? Pues eso es verdad, pero ese versículo no está diciendo eso. Ese versículo está refiriéndose no a inconversos, se está refiriendo a la iglesia. Así que la puerta que está tocando Jesús es a la puerta de unos creyentes tibios, vomitivos, que no están andando bien. Y que Jesús se ha aparecido a esta iglesia para poder llamarles. Y por eso el título, ¿quién eres, Señor? El que toca a la puerta de los tibios. Primero, toca la puerta para que vean sus atributos. Versículo 14. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Así que esta es una carta dirigida a los tibios. Y Jesús a los tibios, ya les voy a decir quiénes son los tibios, se le aparece y les toca la puerta para mostrarles sus atributos. Porque los tibios necesitan saber quién es Jesús. El indefinido necesita a Jesús, y por eso Jesús le toca la puerta para que vea quién es Él. ¿Y quién es Jesús? ¿Cuáles son sus atributos? Pues se dirige mostrándoles estos atributos, esperando que los miembros sepan, descubran, especialmente los tibios, se enteren, tibios, indefinidos, miren, sepan, entiendan que ustedes tienen la necesidad de volver a Cristo. Y yo aquí veo el amor de Jesús. Veo el amor tan grande de Jesús que aún es que en nuestra justicia nosotros cogeríamos al tibio y nos provoca una zarandeada. Es que a nosotros en nuestra justicia nos encantaría coger al tibio para afuera. Pero gracias a Dios, Jesús no piensa como nosotros. Jesús, por el contrario, coge al tibio, al indefinido, al indiferente, al pasivo, le toca la puerta y le dice: vos necesitas de mí, dice el Señor. ¿Y qué es lo que necesitas ver? ¿Qué es lo que necesitas tú, tibio, conocer de mí? Necesitas conocer que yo soy el amén. Tú, tibio, necesitas que veas a Jesús como el amén. ¿Qué es el amén? He aquí el amén. El amén significa el firme, significa el que está seguro. El indefinido, el tibio, el indiferente, el pasivo necesita al amén. Es decir, necesita el firme, el seguro para aferrarse de él y poder caminar con él. Implica que necesita al sólido de la iglesia. El sólido de la iglesia no es el pastor. El sólido, el constante, el estable, el leal, el de confianza, se llama Jesús. Él es el amén. El tibio, que ya les voy a decir un poquito más ampliamente el tibio necesita a Jesús. Por eso, ante la pregunta, ¿quién eres, Señor?, pues los tibios necesitan hacerse esa pregunta. El tibio necesita preguntarse, el tibio necesita cuestionarse: ¿quién eres, Señor? Y con toda seguridad Jesús se atravesará en tu camino y te dirá que Él es el firme,
el sólido, el constante. En resumen, Él es el amén. Él es el amén. Jesucristo, al ser el amén, es la garantía de la verdad. Si Él es el firme, si Él es el sólido, Él es la garantía de que todo lo que Él dice es verdad. El tibio entonces necesita más que nunca a Jesús, porque todo lo que Jesús dice es totalmente cierto y confiable. Si usted es un tibio, pues el tibio va a pensar en su autosuficiencia, en su arrogancia, que no necesita a Jesús. Como le dijeron al gobierno de la época, frente a un terremoto: no necesitamos de ustedes, nosotros somos capaces de volver a ser. Y en el plano espiritual, eso suele a veces invadir nuestro corazón, la autosuficiencia. ¿Y saben qué? El arrogante está condenado a vivir solo, que no necesita a nadie. Por eso yo no creo en creyentes que caminan solos. Eso se llama arrogancia, autosuficiencia. ¿Sabes por qué? Porque yo te necesito. Es que yo estoy hablando de Luis Fernando Arango, no estoy poniendo un ejemplo. Yo te necesito como iglesia. Todos nos necesitamos como iglesia. Pero cuando yo comienzo a caminar solo, lo único que estoy manifestando es una soberbia y una arrogancia. Y eso te convierte en un tibio vomitivo. No lo tome personal. Entonces, el título del amén está enmarcado en un contraste con la inconstancia, la indefinición de los de la Odisea. El amén está destacando que Él es la firmeza, y frente a la tibieza está indicando que usted puede estar olvidando o ignorando o dudando que Jesús es su Salvador. No ignore, por favor, eso. La tibieza está mandando un mensaje. La tibieza nos está diciendo a los demás y te está diciendo a ti mismo. No sé si eres consciente, pero te puede estar diciendo que Jesús no es tu Salvador. Por eso Jesús, en su amor y misericordia, va a tocar la puerta de una iglesia llena de tibios y les dice: tibios, yo soy el amén, yo soy la certeza, yo soy tu firmeza, yo soy tu constancia. Él está ratificando a ellos no solamente su firmeza, sino que está garantizando con el amén que Él va a cumplir sus promesas. Tan fiel es Jesús cuando dice que es el amén, que se le aparece a una iglesia de tibios, a los que muchos de nosotros no nos gusta o no nos gustaría. Hablo en todas las áreas de la vida. Voy a poner un ejemplo más humano, para no hablar solo en el plano eclesiológico. Vamos a hablar en el plano humano. Como es de duro para una esposa un esposo pasivo. ¿Cuántas dicen amén? Las hay, ve, sí, ve. Tuve fe. ¿Cómo es de duro para una esposa un tipo pasivo ahí? Una marmota que no se mueve, que no hay... Pobre mujer. Es muy duro, ¿cierto? No estoy hablando de nadie, estoy poniendo un ejemplo general. ¿Cómo es de duro hijos pasivos?
¿O no, papás? Es muy duro un hijo pasivo. 40 años y uno todavía diciéndole al niño que está en la casa. Y pues el niño de 40 años y todavía en la casa y nada que produce. Y la economía bien complicada. Eso es muy duro. Novia o novio. Qué duro un novio pasivo. No le dice nada, nunca toma la iniciativa. Y ella es esperando cuándo era que me dice pues que nos casemos. Y el tipo ahí pasivo, indefinido y tibio. Y puedo seguir con más ejemplos. En muchas áreas. Profes con estudiantes. En el área militar. Bien, me la sé con muchas otras áreas. Pero volvamos al plano espiritual, eclesiológico. Jesús también se angustia con un tibio dentro de la iglesia. Con una persona que no se define, un pasivo que el Señor, ay, ¿y entonces, ¿y este qué? ¿O esta qué? ¿Qué será lo que quiere el niño? Pero sin embargo Jesús en su infinito amor y misericordia va y le toca la puerta. Vea, mi hijito, mi hijita, hablando en paisa, yo soy el amén. Yo soy esa certeza que usted necesita para que salga de ahí. Y además, yo soy el testigo fiel y verdadero. Significa, soy el que es totalmente confiable y totalmente sincero. Jesús se les presenta como un testigo fiel, justamente lo que la iglesia no es. Una iglesia tibia, una iglesia que está muy pasiva, que no reacciona, y Jesús en su infinito amor les habla de firmeza, les está hablando de confiabilidad. Vea, tibio, míreme a mí, mire a Jesús. ¿Quién eres, Señor? Pues Él es el amén, a Él es el que hay que mirar, a Él es el que hay que observar. Su modelo, su estilo de vida, sus principios, sus valores, sus enseñanzas y por supuesto sus atributos. Él es el amén, Él es un testigo fiel. Lo que necesita el tibio es obtener una visión renovada de Cristo. Si Cristo es tu Salvador, sal de tu pasividad, sal de tu tibieza, porque Jesús es tu Salvador. Y Él una vez más está, mijito, tocando la puerta. Esto no es un asunto de salvación, porque estamos hablando de la iglesia, estamos hablando es de un asunto de compromiso, de responsabilidad, de seriedad, de integridad. Aquí Jesús está tocándonos la puerta y especialmente al tibio para decirle, yo soy tu testigo fiel, verdadero. Yo soy el principio de la creación de Dios. Es decir, Él es el soberano de la creación. El principio significa que Él también es creador, arquitecto. Él no es el primero como sería la palabra griega protos, no. Él es el arqué. El arqué. Él es el que diseñó. El principio de la creación no significa que Jesús fue creado. Jesús no fue creado porque Jesús es Dios. Y Jesús estuvo en la creación. Y Él participó de ella según Colosenses. Por eso Él no es el protos, Él es el arqué. Soberano en la creación, arquitecto, creador, diseñador. Él es el creador del universo. El tibio necesita otra vez recuperar la visión y ver a quién está siguiendo. Porque cuando el tibio, el indefinido,
El pasivo no ha entendido quién es Jesús, entonces se enfoca en sus riquezas y se vuelve autosuficiente. Eso era lo que le pasaba a esta iglesia, eran ricos. Eran fuertes en su autoconfianza. No necesitaban de nadie, incluyendo a Jesús. Y cuando una iglesia o una persona, un creyente, cae en esa tónica, solo le pido a Jesús que toque la puerta de su corazón para que ese tibio vuelva y vea quién es Jesús. Y para que lo siga a Él, no al pastor ni a los líderes, para que siga a Jesús. El tibio necesita ver los atributos de Jesús. El amén necesita ver el atributo del testigo fiel y verdadero y el atributo de la creación o de ser creador. Por lo tanto, los tibios no pueden depender de su prosperidad, no pueden depender de sus rituales, de sus capacidades, de su energía, de sus riquezas o de sus recursos. Su única esperanza de vida es confiar en el que comenzó la creación. Se llama Jesús. No a la arrogancia, no a la altivez, no a la autosuficiencia, no a esa arrogancia. Ni aquí en esta iglesia, ni en ninguna. No somos mejores que nadie, jamás. El día que usted le llegue eso a su corazón, usted perdió el norte, usted perdió la visión. Necesitas volver a ver a Jesús, que es tu única esperanza. No nos engañemos. Podemos tener solvencia económica y podemos ver la prosperidad. Y Jesús es el proveedor y no a la autosuficiencia, porque el que provee se llama Jesús. El que da la riqueza se llama Jesús. Si yo creo que es que soy yo, estoy engañado. Sí, yo soy el que salgo a trabajar, pero si Dios le da por ponerle el gusano a la calabacera, ¿qué pensaremos? Estoy haciendo alusión a la historia de Jonás, cuando Jonás estaba harto, no quería, se sentó a descansar. Jesús, el Señor, le puso una calabacera, una plantita para que le diera sombra. El hombre se acomodó y empezó a dormir. Muy cómodo, porque no quería ir a Nínive. Y un día el Señor llega y le pone un gusano a la calabacera. Y la calabacera se secó y no hubo sombra. Y lo cogió el sol y le pegó una bronceada. Y ese tipo renegó, porque si Jesús, el Padre Celestial, nuestro buen Dios, no le pone el gusano a la calabacera, nosotros nos quedamos cómodos. Así que si usted cree que la sombra de su presupuesto, de sus conocimientos, de sus propiedades son el confort, pídale a Dios que no le dé un día por ponerle el gusano a la calabacera. Y no estoy amenazando, no estoy manipulando por si alguno está pensando que yo soy. No lo estoy haciendo, le estoy contando un ejemplo bíblico. ¿Esto para qué? Para que no nos volvamos una iglesia arrogante, creyendo que nosotros somos los guapitos. Aquí el único héroe se llama Jesús. Y lo que usted y yo alcancemos a tener es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos ricos de la Odisea, autosuficientes, y no solo por riqueza. Esto no fue solamente para ricos. No. Era para personas que tenían un corazón soberbio, un corazón lleno de arrogancia, una sobradez, una cosa que se creían los intocables. Yo le digo, esto es solamente una coincidencia con nuestra realidad. No se engañe, no permita que esto le entre a su corazón. No importa cuán próspero sea usted. No se
espeluque con eso. ¿Qué significa esto para nosotros, iglesia? Que a través de esta descripción de Cristo podemos encontrar 3 lecciones. La primera, solo Jesús hizo todas las cosas. Solo Jesús hizo todas las cosas y hay que mirar eso. Y hay que mirarlo a Él porque Él hizo todas las cosas. Y por ello las posee y las controla. Solo miremos a Jesús. Alcanzamos el presupuesto del año pasado contra todo pronóstico. Solo miremos a Jesús. Segunda lección que yo encuentro para nuestra vida. Todas las cosas fueron hechas para servirle a Él. Si yo estoy tibio y se me olvidó quién es Jesús y estoy autosuficiente y confiando en mí mismo, quiero decirle, todas las cosas que tengamos, que alcancemos o que logremos son para servirle a Él. Amén. Con ese presupuesto que se alcanzó y que se pudieron obtener muchas cosas, se hicieron muchas cosas, todo eso es para servirle a Él. ¿Me hago entender? Y por último, una jactancia. La jactancia por nuestras posesiones nos llevará a la pasividad y a la tibieza. La jactancia. No seamos arrogantes con lo que logremos. Antes, por el contrario, seamos más humildes, miremoslo a Él, a nuestro Señor Jesucristo, agradezcámosle a Él y salgamos de la tibieza y obedezcamos lo que Él dice. No oí bien. Vamos a seguirle a Jesús. 2. Toca la puerta para amonestar a los tibios. En el primer aspecto, Él quería que lo miraran y que viéramos sus atributos. En el segundo aspecto, ya Él quiere hacerle una amonestación a los tibios. Y aquí entramos ya un poquito más en materia. Y quiero que me tenga paciencia. Esto no está nada fácil. Versículo 15 al 17 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes y desconoces y no has entendido que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Guau! Esto está muy fuerte. Tibio, indefinido, pasivo, indiferente, falto de reacción. ¿Qué está diciéndonos aquí el Señor? Él está tocando a la puerta para hacerle una amonestación a los tibios. Ya se les mostró, ya les dijo quién es Él, cómo son sus atributos, cuáles son sus características, qué quiere Él, y ahora va a entrar en una amonestación muy fuerte. Los de la Odisea, pues como les dije ahorita en mi introducción, no recibieron ningún elogio. En su lugar recibieron tal vez el ataque más fuerte, el regaño más duro de todas las 7 iglesias. Por lo tanto, tenemos que resaltar varias cosas. Sin perder tiempo, Jesús de una: conozco tus obras, que ni eres frío
ni caliente. Frío o caliente. Empecemos entonces a aclarar. Primero, Jesús no está hablando de temperatura espiritual. ¿Qué significa eso? Que los calientes son los que están bien y los fríos están mal. No, él no está hablando de eso. Porque si fuese así, él rechazaría a los fríos, ¿cierto? Pero él no está rechazando a los fríos. Es más, él dice, ojalá fueses frío o caliente. Yo quisiera que ustedes fueran o de allá o de allá, pero como no son ni de allá ni de allá, sino que son unos tibios, pasivos, indiferentes, arrogantes, autosuficientes, yo los vomitaré en mi boca. No está hablando entonces de temperatura espiritual. Él está usando esta metáfora, obviamente por el contexto. ¿Y qué es el contexto? El contexto se refiere a algo muy importante. En la Odisea, que no era ni hirviente, el texto griego es hirviente, ni helada, las aguas heladas eran las aguas de Colosa y las aguas hirvientes, calientes, eran de Hierápolis, dos ciudades cercanas a la Odisea. Ustedes no son ni como las aguas frías de Colosa, ni son como las aguas calientes de Hierápolis. Ustedes son unos tibios. Las aguas calientes de Hierápolis relajaban los músculos, las aguas frías de Colosa refrescaban al sediento. Ustedes no son ni del uno ni del otro. Ustedes, por el contrario, son unos tibios. Los mayores saben que cuando uno toma agua tibia, el agua tibia es vomitiva. Produce rebote, ¿cierto? Mayores, da náuseas. Tómese la fría o tómese la caliente de una vez. Pero eso tibio es como... ay. Jesús se presenta a esta iglesia y les quiere hacer una gran amonestación. La amonestación de Jesús es: yo quiero es que ustedes de una vez se definan. ¿Ustedes quiénes son? Ojalá fuesen o fríos. Defina quién es usted. O caliente, defínase. Yo quiero, dice el Señor, gente definida. Porque los tibios son indefinidos, son pasivos, no han tomado ningún partido, no hacen nada, solo se sientan, critican, dicen si esto es bíblico o no es bíblico. Y a evaluar y a reconocer, pero nunca ni de aquí ni de allá. Venga, expóngase aquí. Venga, expóngase aquí. A ver si es como es. Y cuando digo aquí, es cuando tomamos decisiones de responder al llamado con los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Pero ni actúo allá, ni actúo allá. Y me quedo aquí muy lindo como una porcelana de mostrador. Pues ¿sabe qué dice Jesús? Ese tibio, ese indefinido, ese que todavía no ha tomado ninguna postura, no ha hecho nada, lo vomitaré de mi boca. Perdónanos, Señor. El tibio es repugnante para el Señor. Me haces vomitar, dice el Señor. Los tibios son los comprometidos a medias con el Señor. Los que llega diciembre, tu taina, tu turumaina y se olvidaron de quiénes eran.
Los comprometidos a medias con Cristo en la enseñanza, comprometidos a medias con Cristo en el evangelismo, comprometidos a medias con Cristo para vivir en santidad, comprometidos a medias con Cristo en la negación propia, comprometidos a medias con Cristo con la iglesia, en la asistencia, en el apoyo, en el dar, en el servir, en el estudiar su palabra, en la oración, en el hogar, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la mamá, con el papá, con el Señor. Esos son los tibios, indefinidos. Esto es vomitivo. Esa es la amonestación que Jesús está haciendo a una iglesia autosuficiente y llena de mucha fortaleza económica, tal vez de muchos conocimientos, universidades, pero tibios. El tibio es un autosuficiente, independiente, un egocéntrico, orgulloso, vanidoso, presumido. El tibio se queda durmiendo. El tibio se queda en los paseos. No tiene apetito ni sed de Dios, no tiene ningún deseo de la palabra. Es tan cómodo y duele. Y Jesús, en su infinito amor y misericordia, está tocando la puerta del tibio. Quiero que me veas, quiero que sepas quién soy yo, quiero que salgas de ahí. No quiero que te quedes ahí, está diciendo el Señor. Vea que yo toco la puerta y llamo. Yo estoy llamando, no es para evangelizar afuera. Él está llamando es a los tibios de adentro. Lamentablemente ese versículo se tiró para afuera. Y cuando ya uno lo tira para adentro, genera este silencio tan duro y aterrador y frío y doloroso. Porque cuando ya los pastores tomamos la decisión de traer ese versículo adentro, ya no suena tan bonito. Pero afuera sí, claro, para decirle al inconverso, abre la puerta de tu corazón, etcétera, etcétera. Pero cuando lo ponemos aquí, mirémonos, iglesia, miremos este versículo adentro de la iglesia. No es agradable esto, pero es verdad. Esto no lo disfruta uno, pero tengo que hacerlo. El tibio no tiene deseo de la palabra. Es tan autosuficiente y tan cómodo que cuando alguien le llama la atención, entonces la opción es enojarse. Versículos 16 y 17 dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes, ignoras, no te das cuenta. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La pregunta es: ¿ya nos dimos cuenta quiénes somos? ¿Ya nos enteramos quiénes somos? Cuando ya uno se da cuenta quién es delante del Señor, uno termina con la pasividad, uno termina con la indiferencia. Chanfle, Señor, pero si es que yo soy un pecador, ¿yo con qué me voy a creer más que otro? Eso no significa que no haya que amonestar, corregir o disciplinar, para que vayamos aclarando. Porque es que hay algunos que piensan aquí que porque yo también soy un pecador, entonces yo no te puedo poner en disciplina. Amado, eso no es por mí. Yo no soy el papá de esta casa. El papá de esta casa es el Señor Todopoderoso, el soberano del universo, el eterno. Él es el papá de esta casa. Yo solamente soy aquí un mayordomo. Y hay que hacerlo. Pero Jesús está amonestando hoy a los tibios y les está diciendo: hey, yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Yo quiero entrar a tu corazón.
entrar a Él y cenar contigo y tú con Él. Es un asunto tuyo con el Señor. ¿Quién eres, Señor? Pues el que toca la puerta de los tibios. Hey, quiero tener comunión contigo, tibio. Mírame quién soy yo. Mira mis atributos. Pero también quiero que sepas que si no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, entonces eres vomitivo, eres repugnante. Esa es una amonestación del Señor. Por eso el tibio es rechazado por su condición. Porque el tibio se autodenomina y confía en lo que logra, confía en lo que es capaz. El tibio necesita conocer a Jesús. El tibio necesita un encuentro con Jesús. El tibio necesita otra vez volver a tener comunión con Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es comunión. Por eso mi tercer punto es que ¿quién eres, Señor? El que toca la puerta para aconsejar a los tibios. Tercer punto, toca. Les he hablado de 3 puntos. El primero, toca la puerta para que veamos sus atributos. Toca la puerta para amonestar a los tibios. Toca la puerta para aconsejar a los tibios, porque Él no solo amonesta, Él también aconseja. Versículos 18 al 20 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Recomendaciones para los tibios. Como los tibios estaban llenos de plata, ¿cierto? Tú dices que eres rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Esos tibios autosuficientes, el Señor les da un consejo. En vez de coger todo su presupuesto, y no solamente estoy hablando de pesos, toda su fuerza, su energía, su dedicación, en vez de estarla invirtiendo en cosas materiales y de este mundo, ¿por qué más bien no compras oro refinado? Compra de mí oro refinado. Y comienza a dar una lista. Váyase de compras. Es lo que está diciendo el Señor. Claro, váyase de compras. En un contexto de una ciudad tan solvente económicamente, el Señor les da un consejo. Ustedes deberían de irse de compras, pero las compras que van a hacer no están en ningún centro comercial. Oro refinado. ¿Sabe qué significa el oro refinado? Riqueza espiritual. Compre más de lo espiritual. Un oro que tiene que ver con la obra de Cristo en tu vida, para que puedas llegar a tener la verdadera riqueza. Oro refinado es riqueza espiritual. Es tener a Jesús en tu vida. Es realmente mirar al Amén, al Creador. Es mirar a Jesús en su esplendor. Y mirar a Jesús significa seguirle a Él, volver a pensar en Él, recuperar la memoria y seguirle a Él y obedecer a Jesús. ¿Quién eres, Señor? Pues es el que está tocando la puerta para que nosotros, en vez de estar comprando cosas materiales, cosa que yo no estoy queriendo decir que no se debe hacer. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Porque ahora alguien me va a malinterpretar y va a decir, ay, entonces ya no voy al centro comercial. No. Tranquilo, tranquila. Lo que estamos queriendo decir es que usted principalmente debe usar todas sus fuerzas para comprar oro refinado, para comprar las riquezas espirituales, para dedicarse a buscar la riqueza espiritual.
Pero no solamente oro refinado, habla de vestiduras blancas. Y cuando la Biblia habla de vestiduras blancas, hablando de santidad, de cubrir el pecado, de abandonarlo, de vestirnos de la justicia de Dios, en vez de estar comprando tanta mecha, como diríamos los jóvenes. Oiga, ¿sí vieron? Como diríamos los jóvenes. Me siento joven hoy. Es que cuando uno era joven, uno decía, y voy a comprar la mecha para diciembre, ¿cierto? En lenguaje delincuencial. Sí, está bien, hay que comprar la mecha y los tenis y todo eso, pero compre vestiduras blancas, es decir, busque la santidad de Dios. El tibio necesita otra vez volver a irse de compras, es decir, tener la vida espiritual, tener santidad y comprar un elemento que se usaba para la época, comprar colirio. El colirio se usaban y todavía muchos médicos naturistas usan el colirio para echarse como gotas en los ojos y mejora la vista. Ojo, yo aclaro algo aquí. Eso creen ellos. No vaya usted a creer que yo estoy diciendo que eso es así. Eso pasaba en la época y eso se creía. Entonces Jesús dice, compren un poquito de colirio para que vean bien, para que me puedan ver bien, para que podamos ver bien a Jesús. Tal vez hoy no haya colirio y puede que funcione. Lo que no quiero es que usted crea que desde aquí yo estoy regentando aquí un medicamento para los ojos. No, no, no. Por favor, no. No vaya a pensar eso. Si usted tiene problemas del ojo, vaya donde el oftalmólogo. ¿Sí? Si tiene problemas del ojo. Pero si usted tiene problemas de visión espiritual, compre de esa riqueza espiritual, busque del Señor, estudie su palabra. Eso le va a dar un discernimiento que le va a permitir ver los tiempos y poder ver la visión de Dios y poder ver qué es lo que el Señor te pide, y especialmente al tibio. Y no solamente colirio. Versículo 19 dice que sean celosos y que se arrepientan. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El tibio tiene que entrar ya en una actitud de reacción, de respuesta. Y la respuesta es, sea celoso. Busque del Señor. Ame exclusivamente al Señor, más que a todas las cosas. Arrepiéntase, recomponga el camino, que Él está dispuesto a entrar y cenar con el tibio. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ese es Jesús para la iglesia. El que toca la puerta, el que tiene la iniciativa, el que tiene el deseo de venir a tener comunión, así estés tibio. Para que no vayamos aquí a creer que aquí hay cristianos de primera categoría y de segunda categoría. No, aquí en esta iglesia no. Aquí somos hijos del Señor, los que hemos creído en Él. Los que hemos creído en Jesús tenemos la salvación. Pero en nuestra cotidianidad, unos tienen una ruta y un ritmo muy, muy bueno. Y van muy bien, caminando, van muy bien. Hay otros que se les olvidó la ruta y no tienen ritmo de nada, no tienen corriente de nada. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo quiero tener comunión contigo y yo quiero que tú cenes conmigo y yo quiero que tú tengas comunión conmigo y camines y salgas de la tibieza y defínete. Ojalá fueses o frío para calmar la sed o caliente para relajar los músculos, pero que seas algo. Amén. Y para finalizar, porque yo sé que el almuerzo está acosándonos. El tibio es un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo.
Lo que Jesús quiere es que haya una definición en nuestra vida. Que salgamos de la pasividad espiritual, que no nos refugiemos en la neutralidad. Es que el neutro no existen términos medios para el cristiano. De hecho, Jesús dijo una vez: siervo inútil, lo que tenías que hacer, eso hiciste. Eso significa que en el reino de los cielos, los que hacen solo lo que tienen que hacer, neutros. Y el Señor les está diciendo: ojalá fueras o frío o caliente, pero como eres tibio, yo te aconsejo, ven conmigo, dice el Señor. Yo entraré y cenaré contigo y tú con Él. Y te prometo algo. Punto número 4. Toca la puerta para que nos sentemos con Él en su trono. Para que nos sentemos con Él. El tibio también se va a sentar con Él en el trono. Amén. Versículo 21 y 22 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una promesa para los vencedores. Es gloriosa. El hombre que sea capaz de vencer la tibieza se sentará en el trono con el Señor. Gozará de la salvación eterna y servirá al Señor por la eternidad. Significa esto: que estaremos con Él, que gobernaremos con Él, que serviremos con Él, que vigilaremos con Él su obra. Jesús quiere que el tibio le abra la puerta de su corazón, porque Él quiere tener comunión con el tibio, con el autosuficiente, con el arrogante, con el que tiene todo ya listo y controlado, el que no necesita a nada ni a nadie. A ese Jesús quiere buscarlo. Y eso también es una respuesta a la pregunta: ¿quién eres, Señor? Jesús quiere buscarnos. Por eso Él fue a la cruz. Su sacrificio en la cruz del Calvario es precisamente para ser el Señor, el amo, el dueño, para tener la victoria y poder socorrer a aquellos tibios que están embadurnados de arrogancia y de soberbia. En conclusión, los tibios hoy están llamados a dar evidencia de un arrepentimiento. Los tibios están siendo llamados por el Señor para que tengan más interés en la verdad de Cristo que en teorías. El llamado de Cristo hoy es a que seamos comprometidos con servicio, con entrega, con compromiso. Cero neutralidad, cero comodidad. Que nuestra fe crezca dependiendo de Dios y no en la autosuficiencia. Iglesia, con todo mi corazón, no a la arrogancia, mucho menos a la arrogancia espiritual. No demos señales de tibieza.
La vida de santidad es lo que quiere el Señor, que compremos oro refinado, vestiduras blancas, colirio, ver bien, saber leer los tiempos, conocer a Dios, arrepentirnos y buscar en todo momento la presencia de Dios. Amén. ¿Qué tal si oramos? Les invito a que nos pongamos de pie. ¿Qué tal si oramos por nosotros mismos? Quiero invitarle a que cierre sus ojos y quiero proponerle que usted esté orando. Ore por usted mismo. Y ore, si usted está con rasgos de tibieza, entonces yo creo que hoy es un lindo motivo o una linda oportunidad para pedirle al Señor que realmente Él entre. Si Él está tocando la puerta, tibio, ábrele. Y a los que ya se definieron, que son fríos o calientes, no vuelva a cerrar la puerta. Deje que Cristo siempre permanezca en su corazón. Y por eso le invito a que usted ore. Tómese un momento, no me esté mirando a mí ni a nadie. Ore por usted. Yo no estoy ni siquiera mirándolos a ustedes. Ore por usted. Si hay rasgos de tibieza en esta iglesia, pues es momento de orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús queremos acercarnos ante tu presencia, confiadamente y reconociendo la inmensa necesidad que tenemos de ti, la inmensa necesidad que tenemos de la presencia de Cristo en nuestra vida. Padre Celestial, hoy necesitamos a Jesús, el que toca la puerta, el que nos llama, el que tiene el gran anhelo de tener comunión con nosotros. Hoy, Padre Celestial, reconocemos esa necesidad de Cristo en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te pido que nos ayudes a salir de la tibieza. Oh Señor Jesús, queremos que entres. Queremos tener comunión, queremos tenerte a ti, tu presencia en nuestra vida, guiándonos, orientándonos a través de tu palabra y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Necesitamos que nos ayudes a definirnos, a dejar la pernicia espiritual, a dejar la pereza, a dejar la pasividad, especialmente a dejar la arrogancia y la soberbia y la autosuficiencia de creer que yo no necesito ni siquiera una amonestación. Ayúdanos, Padre Celestial, en este propósito. Entra, Señor Jesús, a nuestra vida. Cena con nosotros. Queremos tener comunión permanente contigo, oh Señor Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a esta verdad. Gracias. Gracias por ayudarnos a ver con ese colirio espiritual la obra de Cristo. Especialmente a ver la obra en la cruz del Calvario. La obra que nos impulsa a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Toda la gloria para ti, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.